¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Si naciste un poco antes del año 2000, seguramente te acuerdes todo lo que vamos a hablar hoy, porque esta historia supo ser la principal noticia y una palabra resonaba una y otra vez: el chupacabras. Hoy vamos a conocer la historia detrás de las vacas mutiladas en nuestro país en el año 2002 y vamos a profundizar en cada una de las hipótesis, principalmente en la del famoso chupacabras. Así que sin dar más vueltas, empecemos con un video que está repleto de archivo. Argentina, año 2002. El país acababa de sumergirse en su peor crisis socioeconómica. Saqueos, manifestaciones masivas, un presidente huyendo en helicóptero de la Casa Rosada, muertes y otros 5 presidentes distintos a lo largo de una semana y media. Miles de personas perdieron sus trabajos, la debacle económica era atroz y por si todo eso no era suficiente, aparecieron cientos de vacas mutiladas en diferentes puntos del país. A los animales se les extraen las ubres, los genitales, toda la piel, los globos oculares, los oídos, la lengua, el esófago y la tráquea. Todo comenzó en abril de 2002, cuando se registraron los primeros casos en la localidad de Salliqueló, donde se encontró una vaca a la que le faltaba la lengua, algunos músculos, ligamentos y cartílagos de la mejilla. Al mes, otro caso igual en Leubucó. Un ternero apareció sin el pabellón auricular izquierdo, sin la mejilla, sin lengua y faringe, ni órganos genitales. En julio de 2002, un diario comenzó a publicar una serie de notas alrededor de la denuncia de una mujer que había encontrado a varias de sus vacas mutiladas. Ese hecho puntual ocurrió en la localidad de La Troja, y lo llamativo era que las vacas habían sido cortadas con una exacta precisión. Y no solo eso, sino que además los cadáveres no desprendían ningún tipo de olor y los animales carroñeros no se habían acercado a los mismos, a pesar de haber estado casi 10 días en la intemperie. Según quienes las encontraron, ni siquiera las moscas se apoyaban en los animales muertos. Las partes cercenadas eran específicas. Se hablaba de que con la precisión de un bisturí láser, las vacas habían sido despojadas de los ojos, la lengua, las ubres, los órganos genitales y de la carne de la mandíbula inferior. Y un detalle no menor, no se detectaba sangre. Parecía que alguien las había drenado por completo. Y lo que parecía ser simplemente una anécdota o un hecho curioso o misterioso se convirtió en algo que comenzó a ocurrir cada vez más frecuentemente. Día a día aparecían casos iguales en diferentes provincias, principalmente en Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Diariamente los noticieros se inundaban de imágenes de vacas con las caras destrozadas y con el cuerpo mutilado. Era una oleada de casos iguales. En total, a lo largo de los meses, se contaron unos 500 casos de mutilaciones de ganado en todo el país. Llegó a Río Cuarto, en Córdoba. Cuerpos de animales fueron hallados con las mismas características que los aparecidos en Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. A todos ellos les faltan las vísceras, tienen cortes certeros y no hay rastros de sangre. Ayer directamente yo no percibí en ningún momento olor, ni huellas que haya sido arrastrada, ni nada. Es decir, es curioso. Todos los casos tenían características similares. No había señales de lucha ni pisadas alrededor del cuerpo, faltaban órganos internos, ojos, oídos, lengua, recto, genitales, quijadas, las incisiones no presentaban sangrado y el corte se veía casi quirúrgico. Sin embargo, no era nada nuevo. El misterio se repetía casi sin diferencias en distintas épocas y lugares del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, cosas similares sucedieron desde los años 70. Y hasta el FBI realizó una investigación al respecto. En total, se contabilizaron más de 10.000 casos prácticamente iguales a los que años después se vieron en nuestro país. Uno de los estados más castigados por este fenómeno fue Nuevo México, y fue justamente por los casos en ese lugar que el FBI decidió en 1979 realizar una investigación. El agente designado fue Kenneth Rommel, y aceptó el caso antes de retirarse, después de haber estado 28
8 años trabajando en el área de grandes crímenes de alta complejidad. La investigación duró 1 año y de ahí se desprendió un informe de más de 200 páginas que incluía unas 50 imágenes. Y si bien Rommel afirmó que los casos de mutilaciones que él analizó podían ser atribuibles a causas naturales, el público jamás lo aceptó y comenzaron a surgir teorías de todo tipo, teorías que años después vimos en Argentina. Nadie encuentra una explicación y algunos vecinos comenzaron a hablar de ovnis. Sin embargo, los investigadores sospechan que detrás de los ataques podría estar alguna secta, quizá de origen brasileño, que utilizaría los órganos y la sangre de las vacas para realizar sus rituales. El caso presenta la histórica disputa entre el saber mitológico y el conocimiento científico. El enigma, por ahora, no tiene respuesta. Bueno, se están haciendo todo tipo de conjeturas. Es todo un tema. Se habla de extraños extraterrestres, de sectas también, pero no hay todavía una explicación concreta de lo que está pasando. En nuestro país la receta era perfecta. Una noticia llamativa con tintes paranormales o extraterrestres, medios de comunicación extasiados por mantener el rating y una sociedad ansiosa, aunque sea inconscientemente, por distraerse un rato de los problemas sociales y económicos que los azotaban. No había programa de televisión que no hablara del tema. ¿Qué opinas del tema de las vacas y de todo eso que están mutilando? No tengo opinión al respecto. ¿Y no tenés miedo? Una de las hipótesis más mencionadas eran los alienígenas. Muchas personas decían haber visto fuertes luces la noche en la que encontraban a sus vacas muertas. Sí, nos llama la atención porque nosotros unos días antes acá en esta dirección hemos visto una luz muy potente. Y ven como una luz suspendida de 400 metros de altura, más o menos se lleva un ternero para arriba. No, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste como esos dibujitos que se ven en la televisión, esos fantasmas que le dicen los chicos? Una cosa así era. No, esto evidentemente es algo que no es natural. Para nosotros estamos totalmente convencidos que son extraterrestres. Y esto evidentemente está indicando que no son sectas, sino son simplemente platos voladores los que andan. Los testimonios de gente que decía haber visto platos voladores eran recurrentes y algunos un tanto absurdos. Irma, ¿qué fue lo que pudo observar? Bueno, mira, era tarde y yo me levanté, veía que entraba claridad en la ventana de ahí. Y empecé a coger las cortinas y estaba demasiado clarito, ¿viste? Bueno, pensé que era la luna, digo, primero me pareció extraño, ¿viste? Que digo, no puede ser que la luna esté tan clarita, ¿no es cierto? Bueno, medio como que no le di mucha bolilla, así iba de vuelta para la pieza. Y como tengo esas ventanas ahí con postigo, atravesaba una luz azulada, así, ¿viste? Así que arriba abrí el postigo. Cuando abrí el postigo lo vi parado ahí sobre el silo, ¿viste? Más o menos unos 2 metros sobre el silo se mantenía en el aire. Aparecieron unas vacas mutiladas, chupadas la sangre, así seccionadas, succionadas, sí. Y dicen que fueron los marcianos. Cuando salía del baño, se me apareció el enanito. ¿Pero que era como un nene, como un enanito, digamos? ¿Tenía cara de humano? No. Tenía cara así como si fuera un extraterrestre, así. Aparecieron marcianitos en General Hacha, provincia de La Pampa. Lo intenté agarrar, pero me quemó las uñas. Cuando yo lo vi, me hacía... Así. Los científicos admiten estar desorientados, pero se niegan a creer en ataques extraterrestres. Otra de las hipótesis que seguro recuerdes, ya que fue una palabra más que mencionada por aquellos años, el querido chupacabras. Lo misterioso de los episodios hizo disparar todo tipo de explicaciones fantásticas y también algunos mitos rurales, como por ejemplo la historia del chupacabras. ¿El chupacabras qué le hace a las cabras? La tradición pueblerina, la tradición popular dice, ¿por gente que lo vio? Bueno, ponete de acuerdo. ¿Vas a hablar o no? No, Mauro. Bien. No, lo que yo escuché. Ay, no. Cientos de especiales se hicieron en honor a este misterioso ser. Pero mientras para muchos las mutilaciones tenían la firma de extraterrestres, a otros no se les escapaban las similitudes de las mismas con los famosos ataques de El Chupacabras.
Pero, ¿qué es específicamente el chupacabras? Es un misterioso monstruo que, según el mito, chupa la sangre del ganado. Su historia comienza en Puerto Rico, donde en teoría se lo vio por primera vez en 1995, pero luego se extendió por México, el sudoeste de Estados Unidos, Chile, Argentina y países tan lejanos como Rusia, Filipinas y China. Su apariencia física varía dependiendo del año en el que nos situemos. En 1995, cuando hubo unos 200 avistamientos en Puerto Rico, se lo describía como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas que iban desde el cuello hasta la base de la cola. Además, caminaba en 2 patas. A finales de los 90 y a medida que el mito se iba esparciendo de país en país, la descripción comenzó a cambiar, principalmente por errores de traducción en los informes, y se lo empezó a describir como una especie de perro salvaje. Y justamente desde que se lo empezó a describir como un perro, las historias de un chupacabras bípedo y con espinas comenzaron a desaparecer. Y es que si somos realistas y nos alejamos de la fantasía unos minutos, la verdad es que la mayoría de los avistamientos de supuestos chupacabras resultaron ser coyotes con escabiosis o comúnmente llamada sarna, una dolorosa y en ocasiones mortal enfermedad que hace que al animal se le caiga el pelo y se le formen costras en la piel, entre otros síntomas. Pero, ¿qué haría un coyote atacando al ganado? Según varios científicos, como los animales con sarna suelen estar débiles, se les es difícil conseguir presas, y por eso se acercan al ganado ya que es mucho más fácil de cazar, mientras que eso de que chupen la sangre como vampiros se podría acercar más a la exageración y al mito. ¿Y qué pasa con la criatura bípeda que se veía en el 95 en Puerto Rico? Para muchos fue simplemente imaginación e invención de la gente, ya que justamente en el verano de 1995 se estrenó en ese país la película Especies, donde la protagonista casualmente era muy similar a las posteriores descripciones del supuesto chupacabras. Por supuesto que no estoy diciendo que todo el mito del chupacabra surge de un personaje de una película, pero es algo a considerar. En el caso de las vacas mutiladas en nuestro país, la figura del chupacabra se encuadraba perfectamente. Y este fin de semana se conocieron 11 nuevos casos. Uno de los especialistas vinculados a la investigación aseguró: no son depredadores o cazadores furtivos. Esto escapa a lo que nosotros conocemos. Es un fenómeno extranatural. Pero nuevamente era tan solo una de las tantas hipótesis. Mientras tanto, los programas de televisión seguían cubriendo el caso día y noche, y hasta transmitían en vivo el análisis de partes de las vacas mutiladas. Una de las cabezas en cuestión está ahí, la tenemos nosotros en cámara, está en estos momentos en la sala de necropsia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de General Pico, porque también en General Pico, La Pampa, aparecieron otros animales. Ahí estamos nosotros ya conectados con nuestra unidad móvil satelital, con Roberto Mena y con, creo que debe estar el doctor Alberto Pariani, que es también médico veterinario. Bobby, buenas noches. ¿Qué tal, Chiche? Buenas noches. Efectivamente, estamos en la sala de anatomía de esta Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, el lugar en donde se está analizando los cráneos que estás viendo en este momento en imagen. Se habló hasta de sectas que utilizaban las partes de las vacas para hacer rituales, o de que simplemente eran personas haciéndolo a propósito. Esta última hipótesis era defendida por el padre González Quevedo. Pero vamos a suponer que pueda ser posible la hipótesis que usted dice, que sea truco. ¿Cómo hace usted para no sangrar? Eso está muy bien estudiado. Nosotros... ¿Cómo hace para que no sangre? Porque digo, yo voy a hacer el truco. Lo opero a usted, le quiero sacar parte de la mandíbula. Usted es un ser humano normal. Voy a dar 2 respuestas. Una que no creo que venga al caso, pero es posible. En el hombre nos quedamos pálidos, nos quedamos colorados por origen psíquico. El acto psíquico repercute en el organismo. Hacemos una vasoconstricción en la insensibilidad, que es un tema muy interesante en parapsicología. Sangra mucho o no sangra nada, diríamos, a gusto del consumidor.
Insisto, no estoy diciendo que se hacía una nota o un comentario respecto al caso. Se hacían programas enteros hablando del tema y sin llegar a absolutamente ninguna respuesta. Finalmente, después de varias investigaciones, el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dio su veredicto. El culpable, el ratón hocicudo rojizo. Según la investigación, las vacas murieron por causas naturales, carencias alimentarias o enfermedades parasitarias, y los carroñeros atacaron sus cuerpos. Este ratón ataca las partes blandas por resultar más fáciles de comer. Por eso siempre las vacas se encontraban sin sus órganos genitales, ano, lengua u ojos. Incluso, para demostrarlo, el SENASA mostró cómo un ratón se comía en minutos la lengua de una vaca. Puede suponer, por ejemplo, por cambios climáticos, que hay una mayor concentración en las zonas de inundación, que ha hecho que se mueva esa población de depredadores hacia zonas sin inundación. La otra, el uso de, lo que decía la doctora Tapia, el uso de insecticidas que baje la población supongamos, de insectos, que sean la única o una de las fuentes de alimentación de los depredadores, que baja, y entonces se busca por parte del depredador una nueva fuente de alimentación. El SENASA estudió 20 casos en 15 establecimientos rurales de Dorrego, Tandil, Balcarce, Pringles y Olavarría. Así concluyó que los animales murieron por infecciones y por déficit de alimentación, y luego los cadáveres fueron atacados por zorros y roedores. En los cuerpos no había rastros de radioactividad ni sustancias químicas anormales. Lo sugestivo del caso son las contradicciones del primer informe del mismo organismo. Sin embargo, el público no quedó satisfecho con esa versión. Al igual que con la investigación del FBI, se priorizaron otras teorías, quizás un poco más divertidas. Lo que parece no conformar, por lo menos a muchos, es la versión oficial acerca del misterio de las vacas mutiladas. Lo que dijo el SENASA en torno a un ratón de campo, conocido como el ratón hocicudo, parece no conformar a los que están por las posturas relacionadas con lo mágico. Fabio Serpa, conocido ufólogo argentino, fue uno de los primeros en manifestarse en contra de la investigación. La hipótesis nuestra, de trabajo nuestra sigue totalmente firme. Hay muertes naturales, auténticamente hay muertes naturales, pero las que yo vi, las que yo analicé, no son muertes naturales. También me quedo con los 16 tanques australianos que de una tarde a una mañana quedaron prácticamente todos vacíos en distintos días, distintas noches. Ni extraterrestres, ni chupacabras, ni siquiera una secta satánica y una explicación oficial que para muchos deja dudas y el interrogante abierto sobre lo que en realidad pudo haber pasado. Y así como de repente, de un día para el otro, se dejó de hablar del tema en los medios masivos. Quizás porque otras noticias comenzaron a ganar lugar en pantalla por aquellos años, como por ejemplo el caso Rímolo, recientemente comentado en este canal y también ocurrido a partir del 2002. Sin embargo, que no se hable del tema en los medios no significa que las mutilaciones de vacas hayan dejado de suceder. Todo lo contrario, llegan hasta estos días. En 2018 hubo varios casos llamativos en el sur de Buenos Aires, en Santa Fe, Córdoba y San Luis. Lo mismo sucedió en los años siguientes y en los primeros días de 2022 hubo algunos casos en Corrientes. Y si somos sinceros, aún se desconoce puntualmente qué son y por qué ocurren. Para muchos sigue siendo obra del misterioso chupacabras, para otros son visitas alienígenas y para los más escépticos, muertes por enfermedades y ataques de diferentes carroñeros, pero hasta que no exista una respuesta definitiva, solo queda especular. Lo cierto es que el 2002 será recordado en nuestro país como el año de las vacas mutiladas y, por supuesto, el año del chupacabras. Si el video te gustó, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario y un like. Nos reencontramos el domingo que viene en otra edición de Historias Innecesarias. Hasta luego.